Sean muy bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión agregamos a la playlist de herramientas e indicadores un indicador muy potente, el cual ven a lo largo de mis análisis en los streams en vivo, que es el RSI o índice de fuerza relativa. Vamos a ver cómo funciona, cómo interpretarlo y las diversas utilidades que tienen para nuestro trading y complementar nuestros análisis. Este video a su vez es un perfecto complemento para el curso gratuito de análisis técnico desde cero, el cual tenés disponible en este canal. Te dejo el enlace aquí arriba y te invito a que veas esa serie de videos, tanto si estás dando tus primeros pasos en el análisis técnico, como si ya llevas algún tiempo y querés profesionalizarte. Debido a que vamos trabajando desde conceptos iniciales y básicos con un buen cimiento para finalmente profundizar de lleno en la metodología Wyckoff, la cual es una de las metodologías más profesionales y más probadas que existen para seguir el rastro de la mano institucional. Sin más, empezamos con la explicación. El RSI o índice de fuerza relativa es este indicador que ven aquí abajo en mi gráfico, y básicamente lo que a mí me dice, como su nombre bien lo llama, es mostrarme la fuerza que está teniendo un movimiento, ya sea un movimiento alcista o un movimiento bajista. El RSI, le vamos a hacer un doble clic para que lo vean en pantalla completa, cuenta con un área de negociación, ¿sí?, delimitada por dos niveles. El nivel bajo está en el punto 30 y el nivel alto en el punto 70. Y esta representación que vemos, en este caso blanca, es ni más ni menos que una representación de lo que está haciendo el precio. Si pongo incluso en línea el gráfico, lo pueden ver. Es una representación bastante fiel de lo que está haciendo el precio. Y ya vamos a ver qué significa cuando la representación no es fiel y tengo cambios en la información que me muestra el RSI y lo que me muestra la acción del precio. Pero primero vamos a ver cómo poner este indicador en nuestro gráfico, cómo configurarlo, y luego vamos a pasar a las distintas interpretaciones que tiene. Para poner el RSI en sus gráficos van a venir a donde dice indicadores en TradingView, van a escribir aquí RSI y fíjense que les va a dar la opción de índice de fuerza relativa. Este es el indicador, le hacemos un clic. Como ven, a mí me aparece de nuevo porque ya tengo dos, pero a ustedes no les va a aparecer con esta apariencia visual. Por el contrario, les va a aparecer así. Lo vamos a poner por defecto. Ahí está. ¿Sí? A ustedes les va a aparecer así. No hay mucha diferencia con el mío, simplemente es una cuestión de estética, salvo que lo que yo hago es quitarle, como ven, esta línea amarilla, ¿sí?, que no es ni más ni menos que una media móvil de la acción del precio en el RSI. A mí no me interesa, no la utilizo para nada, así que en mi caso la quito, ¿sí? Luego, en la parte de configuración, lo vamos a dejar como viene por defecto, con una longitud de 14 periodos al cierre. Y si ven acá, tengo la configuración de la media móvil. Me vengo a estilo. Y en este que me dice RSI Based MA, o sea, media móvil basada en el RSI, la desactivo. Luego ya es cuestión de preferencia de cada uno. Cambiarle los colores. De acá le podemos cambiar el color al indicador del precio. De acá podemos cambiarle el color a la banda superior y la banda inferior, cambiarle el estilo, ¿sí?, le podemos poner el color que queramos. En mi caso, para mi interpretación, me gusta como lo tengo. En caso de que quieran copiarlo, acá les dejo cómo estaría la configuración del mío. Pero ya les digo, no es nada más que una cuestión estética. Las cuestiones de entrada las dejamos como vienen por defecto y así lo trabajamos sin ningún problema. Ahora vamos a ver las distintas interpretaciones que puedo hacer del RSI y para qué me puede ayudar. Bueno, como les dije, tenemos dos bandas. Una banda superior que marca el nivel 70 y una banda inferior que marca el nivel 30 y un punto medio que marca el nivel 50. ¿Sí? El primer uso que le damos al RSI es para identificar zonas de sobrecompra y zonas de sobreventa. Ni más ni menos que puntos en los que el precio está demasiado comprado, ¿sí?, de momentos en los que podemos interpretar que hay mucha participación retail, hay mucho FOMO, el precio está subiendo exageradamente, etc. Y lo mismo para momentos en los que el precio está vendido en exceso, en el que hay eventos de capitulación, de miedo extremo en el mercado, de gente vendiendo en pérdidas, de caídas muy abruptas, ¿sí?
Y eso nos puede dar ya desde el vamos algún atisbo, alguna oportunidad para posicionarnos o para complementar mejor nuestro análisis. Claramente, en puntos en los que el precio está sobrecomprado en RSI, y esto va a ser cuando el precio, la representación del precio en el RSI supere el nivel 70, como en estos casos, a esto se le llama sobrecompra, ¿sí? Vemos que el precio está excesivamente comprado. ¿Qué indicio nos puede dar una sobrecompra? Bueno, que podemos estar cerca de retrocesos. Cuando hay demasiada participación, cuando hay demasiado retail comprando, cuando son excesivas las compras, es donde está el mejor punto para quienes controlan el precio de iniciar esos movimientos correctivos bajistas. Hay demasiada gente en el mercado, hay demasiado interés, es momento de limpiar. Lo mismo pasa para cuando el precio rompe por debajo del nivel 30, que serían las sobreventas. En estos puntos el precio está vendido en exceso y por el contrario podemos encontrar quizás puntos interesantes para empezar a plantearnos acumular, para empezar a comprar. No es lo más recomendable comprar o vender únicamente porque el RSI está en sobrecompra o en sobreventa, pero sí que nos da una pista de si un movimiento, por ejemplo un movimiento bajista como este, es fuerte y quizás, y solo quizás, y esto lo vamos a complementar con análisis técnico, está llegando a puntos en los que podría darse ese rebote, ¿sí? Fíjense que en estos casos, donde aquí alcanzamos una sobrecompra, ¿qué pasó con el precio? Dejó de subir, lateralizó y cayó. Aquí, fíjense, alcanzamos una sobrecompra, el precio rompió el RSI por la parte alta. ¿Qué pasó? Encontramos un pico antes de retroceder. Por el contrario, aquí tenemos sobreventa, el precio rompiendo por debajo del RSI, reaccionamos al alza. Sobreventa en estos puntos, aunque pequeña pero sobreventa, encontramos un movimiento al alza. ¿Se entiende? Ahora bien, quien está mirando me dirá, acá hubo sobrecompra y el precio siguió al alza. Correcto. Y es por este ejemplo que les digo que no es lo más recomendable comprar o vender únicamente porque estamos entre sobrecompra y sobreventa. Pero sí que me da un buen indicio de que quizás si mi análisis técnico avala, por ejemplo en el caso de una sobrecompra, avala vender, porque la acción del precio, mi análisis me dice que posiblemente venga una caída o venga una corrección, esa sobrecompra en el RSI me da una pista más, me da una confirmación más. ¿De acuerdo? Sencillo. Realmente el RSI se puede utilizar en cualquier temporalidad. Pero es verdad que hay estrategias, por ejemplo para Bitcoin, para compras y ventas en spot, en las que se utiliza en parte este concepto de la sobrecompra o la sobreventa. Ver sobreventas en el gráfico de 4 horas muy continuadas me puede dar alguna pauta de que quizás no sea tan mal momento para una pequeña compra escalonada, una pequeña compra en spot. Lo mismo que en el gráfico diario. Ver puntos en los que el RSI alcanza sobreventas en gráficos diarios en un activo fuerte, en un activo como Bitcoin, en una acción, en el SP500, no en cualquier activo, ¿no? En activos importantes. Ver esos puntos de sobreventa pueden indicarme buenos puntos donde promediar mis compras. No meter una sola compra, pero sí suponiendo que yo llevo una estrategia de DCA, de acumular compras en un activo que me interesa a largo plazo. Bueno, tranquilamente puedo ir haciendo esas pequeñas compras cada vez que veo que el RSI en gráfico diario llega a niveles de sobreventa. Todo el mundo está vendiendo, uno, como un inversor inteligente que no va con la masa, porque la masa es la que usualmente pierde dinero, actúa de modo contrario. Cuando todos están vendiendo en pánico, nosotros seguimos un poco esa huella contraria, que a su vez siguen los institucionales, de comprar lo que todo el mundo está vendiendo despavorido, comprar a precios de descuento. Bien, podemos entonces apoyarnos en el RSI en temporalidades altas como diario y 4 horas en activos como Bitcoin, para así tener algún tipo de estrategia de compra en el largo plazo. Para eso sí que me puede servir. Realmente vender porque veo sobreventas en el RSI no es tan recomendable. No es tan recomendable. Para complementar mi análisis en caso de que me indique ventas y que el RSI me dé una confluencia, necesitamos el siguiente concepto teórico que vamos a ver sobre el RSI, que son las divergencias. Bien, vamos a explicarlas, son muy sencillas.
Tomemos este entramado que tenemos acá de Bitcoin como ejemplo, ¿sí? Le vamos a hacer un zoom y para que sea incluso más fácil de interpretar, vamos a dejar el gráfico de línea. Vamos a dejar el gráfico de línea que tenemos dibujos muy similares, ¿sí? Sigámosle el rastro al precio, por ejemplo, acá, ¿sí? En todo este entramado. Aquí. Y prestemos atención a las confluencias o discrepancias que vemos entre lo que me muestra el precio y lo que me muestra el RSI. Lo vamos a agrandar un poquito más incluso para que lo vean claro. Observen lo siguiente. En este movimiento bajista, ¿sí? El precio viene desde aquí y caemos. ¿Qué sucede con el RSI? El RSI me marca una sobreventa. Una sobreventa. Me indica que este movimiento bajista, como esto me mide la fuerza relativa del movimiento, me indica que este movimiento bajista está llegando a zonas de extremo y que puede estar desacelerando o que podemos estar próximos a un pequeño giro, a un rebote o a una recuperación. En este caso, el precio, si se fijan, apenas recuperó y continúa a la baja. Y acá es donde sucede lo interesante. Observen lo siguiente, compárenlo ustedes. Vamos a usar para esto una línea. El precio, desde este punto hasta este punto, claramente me hizo dos bajos más bajos. Este bajo es inferior a este. Sin embargo, si yo lo comparo, vamos a ponerlo en amarillo para que se vea bien. Sin embargo, si yo lo comparo con lo que hizo el RSI en el mismo punto, en el precio, veo que tengo un pico aquí y que el otro está más arriba. Esto es una divergencia, ¿sí? No es convergencia, que sería que en este caso este low del RSI estuviera más abajo. Eso es que el precio va en convergencia con el RSI. En este caso tengo una divergencia precio-RSI. El precio me hace dos picos más bajos, un pico más bajo, perdón, cuando el RSI me hace un pico más alto. ¿Qué me permite descifrar esto? Que este movimiento, que en esta sobreventa ya había empezado a darme señales de que se podía agotar, en esta continuación bajista se agotó todavía más, ¿sí? Al punto que esta caída no tiene fuerza, no tiene la misma fuerza que tuvo anteriormente. Y es por eso que este índice, este indicador que lo que me mide justamente es la fuerza del movimiento, me da una señal y me indica que ya esta caída está agotada, tiene poca fuerza y de hecho la probabilidad de un repunte es bastante alta. Es bastante alta. De hecho fue lo que sucedió. Tuvimos una divergencia en el RSI con el precio y el precio tras este low recuperó al alza, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo más. Eso que escucharon ahí es mi broker que se conectó y se desconectó. Vamos a ver algún ejemplo más de divergencias. Otra divergencia que tenemos en precio RSI está aquí. Quizás no es tan fácil de identificar por lo siguiente, miren. Tenemos este bajo y tenemos este bajo. Son bajos iguales, son equal lows, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa en el RSI? Tengo este bajo, que equivale a este que marcamos acá con el precio, y el bajo, que veo acá igual en precio, en RSI lo tengo más arriba, ¿sí? Otro indicio de que esta caída está agotada. La fuerza del movimiento me está indicando que este bajo, que aquí fue igual, aquí no lo fue, está más alto, la caída tiene poca fuerza y el precio puede estar listo para iniciar un movimiento contrario, un movimiento al alza, cosa que también sucedió, si lo ven. Entonces acá ya identificamos el mismo tipo de divergencia, precio RSI, o sea, una divergencia alcista, pero con dos ejemplos. Uno en el que tengo un bajo inferior al otro y en el RSI uno superior al otro, y otro ejemplo en el que tengo dos bajos iguales, equal lows o doble suelo, y en el RSI también tengo que el segundo bajo es superior al primero, ¿sí? Divergencias alcistas, divergencia precio RSI. Vamos a buscar algún caso contrario para que vean que esto también funciona a la baja, ¿sí? Observemos por ejemplo lo que pasa aquí. Observen esto. Tengo este pico en el precio que me lleva a un alto superior, ¿sí? Alto más alto. Sin embargo, ¿qué veo en el RSI? Un pico levemente más bajo. Esto me está indicando que este movimiento
este movimiento alcista se está agotando. ¿Significa que ya mismo se va a dar vueltas? No, no necesariamente porque tenga una divergencia en precio RSI el precio se va a dar vuelta. Si ven, en este caso de hecho continuó subiendo. ¿Y qué me generó a su vez? Observen esto. Me generó desde este pico hasta este pico otra sucesión de altos más altos y en el RSI desde este pico hasta este que es equivalente en el precio, otra sucesión de bajos más bajos, ¿sí? Y aquí lo que tengo son dos tipos de divergencias juntas. Lo que tengo en primera instancia es una divergencia desde este pico hasta este pico, ¿sí? Lo cual podríamos llamar una divergencia local, porque está en los últimos movimientos, pero si lo ven, a su vez, tengo una divergencia entre este pico, este que le sigue, y este final. Tengo 1, 2, 3 picos al alza en el RSI, y a su vez tengo que este pico del RSI es más alto que el siguiente y el siguiente, ¿sí? Desde este punto hasta este punto de acá, también tengo una divergencia. Y esto es una divergencia estructural. Divergencia local, divergencia estructural. ¿Bien? ¿Qué me indica esto? Bueno, acá sí es mucho más poderosa la cuestión, porque tengo dos divergencias dentro de una. Tengo 3 picos divergentes. Y esto es un concepto muy importante, muy interesante. A términos generales, si ustedes leen el indicativo, ¿no? La explicación original de quien creó este índice de fuerza relativa, explica que el poder de 3 picos divergentes, ya sea a la baja o al alza, maximiza más esa lectura. Es decir, que ver 3 picos divergentes me da mucha más probabilidad estadística de que estemos a punto de ver una corrección, de ver un movimiento a la baja. Incluso en casos como este, en lo que luego se mantuvo lateralizando, fíjense que finalmente el precio perdió niveles y continuó bajando, ¿sí? No debe ser inmediato, no hace falta que sea inmediato, pero me va dando alguna huella, me va dando alguna pista, ¿sí? Entonces, ya ahora abarcamos el concepto también de divergencia local y divergencia estructural, tanto para movimientos alcistas como para movimientos bajistas. Este tipo de divergencias que acabamos de aprender son las divergencias clásicas, divergencias regulares o divergencias de cambio de tendencia o cambio de movimiento. Es decir, que me permiten identificar cuando, por ejemplo, en un caso de un movimiento bajista estamos encontrando suelo para cambiar a un movimiento alcista, o por el contrario, en un movimiento alcista estamos encontrando techo antes de iniciar ese movimiento bajista contrario, es decir, cambios en el movimiento. Ahora bien, existe un tipo de divergencias que a mí lo que me permite identificar es continuación y no cambio. Estas se llaman justamente divergencias de continuación o también se las denomina divergencias ocultas. Hay que adiestrar un poquito más el ojo para verlas. Yo no las utilizo tanto en mi análisis, pero es verdad que existe, que hay operadores que las usan y quizás ustedes decidan usarlas para complementar su análisis. Vamos a identificar una para que vean cómo se diferencia de una divergencia regular y qué información me da. Para eso vamos a hacer una comparativa. Tenemos acá una divergencia regular, clásica, la que acabamos de ver, en la que tengo dos picos iguales, en este caso, ¿sí? Dos picos iguales o apenitas más bajos en el precio, y lo que tengo acá es dos picos más altos. Esto me indicó agotamiento de este movimiento y se dio vuelta, de bajista a alcista. Divergencia regular, la que ya acabamos de ver. Ahora, miren qué interesante lo que sucede, por ejemplo, en este entramado de precio. En este entramado de precio, donde tuvimos esta reacción alcista y aquí empezamos a lateralizar, ¿sí? En todo este entramado. Empezamos a lateralizar. Y miren lo que tengo acá. Entre este bajo y este bajo, que son más altos, tengo un bajo más alto que el anterior, en el RSI, luego de este tramo de poca negociación o poca direccionalidad en el precio, miren lo que tengo. Este bajo equivalente a este del precio y en el RSI un bajo más bajo. Bajo más alto en precio, bajo más bajo en el RSI. ¿Qué me señala esto entonces?
me señala que el RSI está retrocediendo, está dando espacio al movimiento para tener más amplitud en desarrollo de un movimiento al alza. Es decir, que esta bajada, que no llegó a ser un mínimo más en el precio, en el RSI sí que lo hizo, liberó espacio, digamos, del punto medio hacia el alza, y ahora el RSI tiene mucho más camino por recorrer. Esto lo que me indica es una posibilidad de continuación. Esto es una divergencia oculta, ¿sí? Las divergencias ocultas tienden a ocurrir dentro del rango del RSI. Es mucho más raro que aparezcan en puntos de sobrecompra o sobreventa, pero en el punto medio o dentro del rango del RSI aparecen varias de ellas. Y las podemos usar justamente para identificar que este movimiento está más cercano a dar una continuación a la alza que a darse vuelta a la baja. Entonces acá hubiéramos utilizado los dos tipos de divergencia para complementar aún más el análisis. Identifico mediante esta divergencia regular un agotamiento en el precio se da vuelta, inicia un tramo alcista, y en este entramado, en donde se queda lateral, sin mucha direccionalidad, el RSI es el que me indica o me da ese indicio de que lo que se viene acá es una continuación de este movimiento alcista. La divergencia inicial me da el cambio, y la divergencia oculta es la que me indica la posibilidad de continuidad. Son un poquito más difíciles de entender las divergencias ocultas o de continuidad, o de encontrarlas, necesita adiestrar un poquito más el ojo, pero para eso acá lo que les voy a dejar es una imagen con ejemplo teórico para que la tengan y la puedan revisar. Ahí cargó, la ampliamos, ¿sí? Y aquí tienen una imagen teórica, le pueden sacar captura de cómo identificarlas. Divergencias regulares, en el caso de una divergencia bajista vemos dos picos más altos en el precio, dos picos más bajos en el RSI, en este caso con dos, ya sabemos que el ideal son tres. Una divergencia alcista, dos picos más bajos en precio, dos picos más altos en RSI. Y las ocultas, o de continuidad, lo que me muestran es justamente, para casos bajistas, dos picos más bajos en el precio, dos picos más altos en el RSI, al contrario del ejemplo que vimos, y una alcista, como vimos en este ejemplo, dos picos más altos en el precio y dos picos más bajos en el RSI. ¿Sí? El RSI, en estos casos ocultos o de continuidad, va riendo más que lo que hace el precio para abrirle espacio al indicador, al espacio que le queda al indicador, porque lo que más probablemente venga sea un movimiento de continuidad con bastante propulsión, con bastante fuerza. ¿Sí? Explicado de un modo bastante sencillo. Bien, más allá de las divergencias y de las sobreventas, también me sirve ver la parte media del RSI. En casos en los que el RSI se mantiene rangueando, como en estos casos, ¿no? Por la parte media, por acá también, ¿sí? Sin venir a picos de sobreventa o sobrecompra, lo que me está indicando es justamente una falta de direccionalidad, una falta incluso de interés, una falta de negociación, ¿sí? Puntos en los que el precio se mantiene en rango y que el movimiento en rango no presenta mayor fuerza ni para un lado ni para el otro. Eso es el uso que le podemos dar al punto medio del RSI. Principalmente lo vamos a utilizar en sus extremos, en las sobreventas y en las sobrecompras y en las divergencias, tanto alcistas como bajistas. Otro concepto que es interesante para las divergencias es que si los picos divergentes que tengo en el RSI, como en este caso, ¿no? Los picos divergentes de precio RSI, los tengo ambos, por ejemplo, en esto que son divergencias bajistas, la vuelvo a marcar, altos más altos en el precio, altos más bajos en el RSI. Si este movimiento divergente lo tengo, por ejemplo, en el caso de una venta, ambos picos en sobrecompra, el precio está muy comprado, bueno, es más potente todavía que en caso, por ejemplo, de que este segundo pico divergente estuviera ya dentro del rango del RSI. Sigue siendo una divergencia válida, sigue siendo una divergencia que funciona, importante, pero que el pico divergente se dé todo en el área de sobrecompra cuando lo que estoy esperando es un retroceso, lo hace más potente aún. ¿Bien? Y finalmente, entonces, toda esta información que ya de por sí es interesante, toda esta información que incluso me puede permitir hacer un DCA de spot,
sin mucho más, sin conocimiento de análisis técnico. ¿Para qué más me puede servir? Bueno, me puede servir para tradear, me puede servir para complementar, mi análisis. Y para esto vamos a buscar algún caso de ejemplo. Acá creo que tenemos un caso muy bueno para hacer un análisis. Si ya empezaron a seguir la playlist de análisis técnico desde cero, si no, se las recomiendo, se las dejo aquí arriba. Ya algo de estructuras básicas de mercado entienden y también entienden algo sobre metodología Wyckoff, que es la metodología principal que yo utilizo para operar el mercado. Para quienes siguen el hilo, ya van a estar sabiendo de lo que hablo. Y si no, les recomiendo realmente que vayan a ver, aunque sea los videos de metodología Wyckoff sobre esquemas acumulativos, para que tengan un ejemplo, porque lo que estamos viendo acá es un esquema acumulativo justamente. Si no, van a estar un poco perdidos con las fases y con lo que les menciono en el precio. Pero básicamente lo que podemos ver, si yo analizara esta estructura por metodología Wyckoff, vería que en este nivel que tengo aquí, yo estoy completando lo que sería un test secundario en fase B, básicamente un área de soporte del esquema junto con esta, áreas posibles de un esquema de precio. Estoy analizando al alza, una acumulación es un análisis que yo realizo al alza. ¿Y qué puedo ver? Si complemento justamente mi análisis solamente por metodología, si no tuviera el RSI, estaría esperando algo como esto, que tras este test secundario en fase B, el precio realice una barrida y que si esa barrida se recupera, probablemente inicie un proceso alcista. Bueno, si esto lo complemento con el RSI, tengo mucha más información. Observen lo que pasó aquí. Tengo 1, 2 y 3 picos, uno más bajo que el otro, que me corresponden a mis áreas de soporte y a la barrida final. Y si yo miro el RSI, a su vez tengo 1, correspondiente con este, 2 y 3 picos divergentes en el RSI. Entonces, aquí no solamente tengo mi análisis por metodología Wyckoff, que ya me indica que puedo estar a punto de darme vuelta y que este puede ser un punto más que interesante de compra, sino que el RSI me confirma un poco esa lectura que yo hago del precio. Veo que esta caída está cada vez más agotada, que las barridas son ya con cada vez menos fuerza, y de hecho tengo esta ley o esta lectura tan importante del indicador, que es que tengo 1, 2, 3 picos divergentes en el RSI. Mucho mejor que tener 2. Y es de este modo, entonces, como yo, si ya tengo una metodología de análisis de entrada y salida del mercado, el RSI puede ayudarme muchísimo a complementar mi metodología. Ya vieron que lo puedo usar solo si no tengo mucho conocimiento, pero si tengo conocimiento de análisis técnico, el RSI es una herramienta muy poderosa para complementar ese análisis. De nuevo, aquellos que sean nuevos en el mercado, que recién estén empezando este camino y quizás todavía no tienen esas herramientas de lectura de mercado y de análisis técnico, están invitados a empezar a ver la playlist sobre análisis técnico desde cero y créanme que les va a valer mucho la pena y mucho el esfuerzo. Bueno, hasta acá llegamos con la explicación del RSI. Si queda alguna consulta, déjamela en comentarios. Si este video te sirvió, aprendiste algo nuevo o cualquier comentario que me quieras hacer, a mí me sirve mucho, me incentiva a seguir haciendo estos videos y de paso me ayudas a mover el algoritmo y que este canal siga creciendo. Sin más, te saludo, te agradezco por tu tiempo y hasta el próximo video. Hasta luego.